Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a dar comienzo a esta nueva capacitación referente al derecho laboral. Para esta oportunidad se va a estar hablando acerca, o sea, disculpe, no es el derecho laboral, es otro tema. Mil disculpas. Tema es, ¿abre tu negocio al comercio internacional o me equivoco? No, es con respecto al término de contrato de trabajo, Al contrato de trabajo. Ah, sí, disculpe. dentro del derecho Entonces, laboral, el derecho laboral ujú, referente al contrato de trabajo. el Y término para del esta contrato. oportunidad tenemos a nuestro relator de esta sesión, a don Claudio Ávila. Don Claudio, adelante. Muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Claudio Ávila Balboa, yo soy abogado y mediador particular. Y hoy, como bien lo decía Brandon, vamos a hablar sobre el término contrato de trabajo. Ya el lunes hablamos sobre el contrato de trabajo, vimos las cláusulas del contrato de trabajo, explicamos también la diferencia entre lo que era una relación laboral y el contrato de trabajo en sí mismo. Como resumen, señalamos que cuando falta alguno de los requisitos del contrato de trabajo, estamos hablando de una relación laboral. Ya hay uno de los requisitos que tiene que faltar para hablar de la relación laboral es que no esté por escrito. Cuando está escrita la relación laboral pasa a ser un contrato de trabajo. Y ahí genera distintas consecuencias, cada una que se van a ver dentro de la inspección del trabajo o en los tribunales. Ahora bien, como ya nosotros formamos este contrato de trabajo que tiene 7 cláusulas básicas, eh, en derecho existe un adagio que señala que todo se termina, todo se deshace de la misma forma en que se hace. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un contrato de trabajo, la única forma de deshacer ese contrato de trabajo es también por algo escrito. Y eso es lo que nosotros hoy conocemos como el finiquito, o también la carta de término de contrato de trabajo, de aviso de término de contrato de trabajo. Pero para eso nosotros tenemos que tener claro antes dos cosas. Primero, que el contrato de trabajo tiene que estar escriturado. Y segundo, los plazos en los que se escrituró este contrato de trabajo. También señalamos que existen dos formas de escriturar el contrato de trabajo respecto a los plazos. Uno que sea indefinido, el cual quiere decir que no tiene fecha de término, y el otro que sea a plazo. Cuando es a plazo, tiene un plazo de caducidad. Ya llegado ese día, el contrato termina siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Lo mismo pasa con el contrato indefinido. Si bien este no tiene un término de caducidad, no tiene un plazo determinado, también se le puede poner término a este contrato de trabajo dependiendo de las causales que la ley establece y que nos permite, en el fondo, poner fin a esta relación laboral. Y es eso lo que vamos a ver hoy día, cuáles son estos términos, estas causales del término de contrato de trabajo, que se dividen en tres, que son las cláusulas objetivas, las cláusulas subjetivas y el despido causado. Cada una contenía en distintos artículos del Código del Trabajo. Hoy día va a ser un poquito más legal esta capacitación porque es importante saber que las causales del contrato de trabajo están en el artículo 159, 160 y 161. Dentro del artículo 159 nosotros tenemos las cláusulas o los causales, en realidad, causales objetivas del término de contrato de trabajo. En el artículo 160 tenemos las causales subjetivas y el artículo 161 tenemos lo que se denominan los despidos causados y que vamos a ir desglosando uno a uno a medida que vayamos viendo esta capacitación. Término del contrato de trabajo. Como concepto, el término de contrato de trabajo es poner fin a la relación laboral que existe entre el trabajador y el empleador con determinadas causas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en el derecho chileno no se permite colocar término al contrato de trabajo unilateralmente sin esgrimir una causa legal. Muchas veces toca que los trabajadores son despedidos, por ejemplo, verbalmente, sin esgrimir alguna causal. Entonces, eso es lo que la ley no permite, y al no permitirle lo tiene regulado. Dentro de esas regulaciones, como yo les señalaba, están las causales objetivas y las subjetivas, y además el despido causado. Cuando hablamos de causales objetivas, son hechos que ponen término a la relación laboral que son independientes o no son atribuibles a los hechos o a la persona o conducta de ninguna de las partes. Y ahí vamos a ver cuáles son estas causales objetivas. También están las causales subjetivas, que esto, a contrario de las anteriores, sí tienen que ver con hechos que las propias partes realizan.
tengo que comentarles que estas causales subjetivas también se utilizan en el caso del despido indirecto o el autodespido, como se conoce. Y dentro de estas causales subjetivas tenemos las causales involuntarias y las voluntarias. Las involuntarias son aquellas que, si bien son atribuibles a la persona de alguna de las partes, no se hicieron con la voluntad de ella, o sea, ellas no quisieron realizarla, pero que habilitan en cierta forma a poner término a la relación laboral. Y las voluntarias, estos sí son hechos o facultades atribuibles a la persona, conducta de alguna de las partes, que importan una violación de las obligaciones del contrato y que por tal motivo autorizan a ponerle término de acuerdo al procedimiento formal que determina la ley. Estas causales voluntarias, si bien están establecidas en contra del trabajador, favorecen al empleador. El empleador puede utilizar cualquiera de estas causales voluntarias para poner término unilateralmente al contrato de trabajo si es que el trabajador incurre en ellas. Pero también la ley protege en cierta forma a este trabajador y les otorga la posibilidad de autodespedirse si se cumplen algunas de las causales que nosotros vamos a ver y que vamos a ir mencionando. Don Carlos, ¿tiene alguna duda con respecto a lo que vamos comentando? Me gustaría que si tuviera dudas las hiciera nomás y vamos comentando a medida que vayamos haciendo la capacitación para que no sea tan monólogo el tema. De momento no. Ya, cualquier consulta que tenga o cualquier ejemplo, si alguna situación que le haya pasado a usted, usted la comenta nomás y nosotros vamos aquí resolviendo cada una de esas situaciones. Entonces, cuando hablamos de causales objetivas, que yo les comentaba que son aquellas que dice relación no con hechos que las partes hayan cumplido, sino que con la voluntad de las partes. O sea, las partes se ponen de acuerdo en poner poner el término de la relación laboral. ¿Cuáles son esas causales? Son dos: el mutuo acuerdo y la renuncia voluntaria. Generalmente uno como abogado le dice al trabajador no renuncie, sino que trate de sacar un mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque al renunciar, al tener una renuncia voluntaria, estoy perdiendo todo lo que la ley otorga como indemnización de años de servicio. En cambio, si yo quiero dejar mi trabajo o terminar la relación laboral, puedo conversar con mi jefe o con mi superior y tratar de llegar a un mutuo acuerdo. Obviamente el mutuo acuerdo también se van a perder alguna cantidad de años de servicio, pero no va a ser todo como en la renuncia. Cada una de estas causales tiene distintos requisitos que se deben cumplir en la práctica a través del finiquito. En cuanto al mutuo acuerdo, debe firmarse el documento por el interesado y además debe firmarse, si es que existe un sindicato, por el presidente del sindicato, el delegado de personal o sindicato. En el caso de la renuncia voluntaria, y obviamente debe ser firmada también por el empleador, porque en el fondo es un mutuo acuerdo y es una convención que ambas partes están realizando para poner término a este contrato de trabajo. En cuanto a los requisitos de la renuncia voluntaria, primero, debe ser claramente voluntaria. El trabajador debe avisar por escrito al empleador con a lo menos 30 días de anticipación y también debe ser firmada por el trabajador, por el presidente del sindicato, por el delegado sindical y ratificado ante un inspector del trabajo o ministro de fe que autorice la ley. El mutuo acuerdo, también exige que sea ratificado ante un ministro de fe. En eso son ambas formas o ambas causales son coincidentes en que tanto la renuncia como el mutuo acuerdo sean ratificados por el ministro de fe. ¿Por qué? Porque el ministro de fe tiene la posibilidad de entrar a revisar si es que efectivamente está bien realizado el procedimiento. ¿Qué ministro de fe puede hacer eso? El inspector del trabajo, el notario público, el oficial de registro civil de la comuna respectiva y el secretario municipal. Este es un orden de prelación que establece el código. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la comuna existe un inspector del trabajo o un notario público, cualquiera de los dos puede ratificar la renuncia o el mutuo acuerdo frente a cualquiera de ellos. O sea, el trabajador y el empleador pueden ir a la notaría o al inspector del trabajo. Ellos están en el mismo rango. Ahora, en el caso que en la comuna donde está trabajando este trabajador no exista un inspector del trabajo,
pero existe un notario, obviamente el primer llamado a ratificar, sea la primera parte, perdón, donde se vaya a ratificar es la notaría. Si no existe notario, puede ser el oficial de registro civil, y si no existe oficial de registro civil, puede ser el secretario municipal. Desde el punto de vista del trabajador, le conviene más ir a la inspección del trabajo a ratificar el finiquito o la renuncia voluntaria o el mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque el inspector del trabajo está facultado para revisar ese finiquito. Desde el punto de vista de la empresa, le conviene más, y es lo que se hace generalmente en la práctica, ir a una notaría a ratificar, o como lo llaman en jerga popular, a firmar el finiquito. En el fondo, el ir a firmar el finiquito por parte del trabajador, ya sea por renuncia voluntaria o mutuo acuerdo, van a la notaría y el notario no está obligado a constatar lo que en sí dice el finiquito, sino que lo único que hace el notario es constatar que las personas que están firmando son en realidad las personas que aparecen en el documento. Solamente el notario ratifica que sean las personas y no a la cantidad o a la causal por término del trabajo, ni nada, sino que, y eso se aplica para todas las causales y siempre que haya un finiquito. Al final, yo cuando pasemos todas las causales, les voy a comentar que también existe una posibilidad del trabajador de resguardar sus derechos frente a un finiquito cuando cree que hay una duda en cuanto a la indemnización por año de servicio, o si piensa que el despido es injustificado o improcedente, etc. Entonces ahí vamos a señalarlo al final cuál es la frase que se debe colocar. Pero esa es la renuncia voluntaria y el mutuo acuerdo frente al ministro de Fe. Ahora, el requisito de la renuncia voluntaria dice que el trabajador debe avisar por escrito al empleador con a lo menos 30 días de anticipación. La pregunta es, ¿qué pasa si lo hace en forma intempestiva? Si renuncia de un día a otro. Ni la ley ni la inspección del trabajo han limitado esta posibilidad. El trabajador puede renunciar de un día a otro. La diferencia va a ser, o la consecuencia va a estar en el pago que se le haga. Porque si, por ejemplo, el trabajador renuncia hoy en día y resulta que en 6 meses más cumplía otro año, claramente no va a poder optar a ese año a ese plazo donde se le cuente un año. Y de hecho, si el trabajador renuncia, va a perder los años de servicio hacia atrás. O sea, si el trabajador llevaba 10 años y renuncia, va a perder todos sus años de trabajo. No así en el mutuo acuerdo, que podrían llegar a un acuerdo entre las partes. Lo de 30 días de anticipación es netamente un proceso que se basa en la buena fe con la que se tiene que cumplir el contrato de trabajo. Estos 30 días es para que el empleador pueda buscar un reemplazo al trabajador que está renunciando. Pero no trae ninguna otra consecuencia más que la propia de la renuncia voluntaria, que es renunciar a todos los años de servicio. Causales objetivas. En esta encontramos el vencimiento del plazo estipulado en el contrato, la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato y el caso fortuito o fuerza mayor. Cuando hablamos de esto, tenemos que centrarnos en aquellos contratos a plazo o por obra o faena, ¿ya? Cuando tenemos un contrato a plazo que, por ejemplo, dure 2 meses, el trabajador fue contratado hasta hoy día, que estamos a 19, si mal no recuerdo, 20. Hoy día estamos a 20. Y hoy día vence su contrato de trabajo. La causal que debe contener ese finiquito es vencimiento del plazo estipulado en el contrato, o como comúnmente se le denomina también, no renovación del contrato a plazo. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando un trabajador llega donde mí o me contacta y me dice, ¿sabe quién? Me despidieron. ¿Ya? ¿Y cuál fue la causal? No usaron, no sé, en el finiquito dice algo de conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. Y uno le pregunta, ¿usted tenía un contrato por obra faena? No, yo tenía un contrato a plazo. Ese despido es improcedente, porque no está en la causal correcta. Igual, en sentido contrario, si el trabajador llega con un contrato por obra faena, pero su finiquito dice vencimiento del plazo estipulado, también es un despido improcedente que habilita a este trabajador
para demandar en tribunales por este despido y a lo mejor exigir las indemnizaciones correspondientes. Lo otro es que hay que tener mucho cuidado con el tema del vencimiento del plazo, y que lo conversábamos en la primera capacitación, porque si, como yo les decía en el ejemplo, hoy día que estamos a 20 de julio, termina el contrato a plazo del trabajador y mañana el trabajador ingresa con conocimiento del empleador, ya yo prorrogué ese contrato y lo transformé además en un contrato indefinido. Por ende, si yo lo quiero despedir el jueves, yo ya no puedo usar esta causal de vencimiento del plazo del contrato, sino que tengo que abocarme a las causales que están contenidas en el artículo 160. Como les decía, hablamos de conclusión del trabajo o servicio que origina el contrato, cuando estamos dentro de un contrato por obra o faena. ¿Ya? Ahora, en la realidad, en la realidad también lo veíamos el día lunes, con respecto al principio de primacía de la realidad, muchas veces los contratos por obra o faena están mal redactados. Porque en el fondo señalan, este contrato va a regir desde hoy día 20 de marzo hasta el 20 de julio, o hasta que termine la obra o faena. Entonces ahí estamos frente a dos causales que en la práctica se va a respetar siempre el plazo, porque tenemos que recordar que los principios del derecho laboral y la legislación laboral prefiere las relaciones que tienen un plazo determinado a aquellas que tienen una obra o faena. Entonces, si nosotros tenemos un contrato que está a plazo y además obra o faena, siempre va a primar el plazo antes que la obra o faena. Entonces, hay que tener mucho cuidado que cuando yo despido a un trabajador que tiene esa figura, colocar en el contrato ambas causales, tanto vencimiento del plazo como conclusión del trabajo, porque así estamos resguardando a la empresa por un lado. Por el lado del trabajador le conviene más que el empleador se equivoque al momento de realizar dicho despido, porque va a poder reclamar ante la inspección del trabajo. Vencimiento del plazo estipulado es una causal aplicable a aquellos contratos a plazo o por pieza o medida. Debe enviársele carta de aviso de no renovación de contrato de trabajo y firmar el finiquito correspondiente. Independiente que el contrato haya durado un mes, o sea, de aquellos que duran menos de 30 días, también debe llevar un finiquito que, y volvemos a la regla general, debe ser ratificado ante el inspector del trabajo, ante el notario o alguna de las personas que establece la ley. Cuando hablamos de causales, de la causal, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, esta causal opera en la medida que el contrato de trabajo las partes hayan dejado de expresa constancia en forma clara y precisa que se contrató solo para esa obra o servicio determinado, especificándolo de manera precisa. Y aquí es lo que yo les comentaba, o sea, si no hay una especificación respecto a cuál es la función o la obra, faena o servicio determinado, podríamos estar frente a un contrato que estuviera a plazo y no por obra de faena. Y es lo que comentábamos también el día lunes con respecto a la precisión de la naturaleza de los servicios que exige las cláusulas del contrato de trabajo. Es ahí donde también nosotros tenemos que relacionarlo con este término del contrato de trabajo. Y la última causal objetiva es el caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito, aquel acontecimiento de la naturaleza que produzca la imposibilidad de ejercer las funciones por el trabajador. Y es fuerza mayor, aquel acto del hombre que hace imposible que el trabajador ejerza su función. Dos ejemplos distintos. Caso fortuito puede ser un terremoto, un tsunami, un aluvión, si es que estamos cerca de un cerro, todo aquello que imposibilite al trabajador de seguir realizando sus funciones. Pero en ese caso esa imposibilidad debe ser absoluta, porque si, por ejemplo, el 2010, cuando se dio el terremoto acá en la zona, yo soy de la 8ª región, se dio el terremoto en Talcahuano, el tsunami arrasó con ciertas oficinas, pero el agua luego bajó, entonces no imposibilitó
a los trabajadores de ejercer sus funciones totalmente. De hecho, fue uno de los años en que más se trató de utilizar esta causal de caso fortuito por los empleadores para despedir a los trabajadores, y tanto la inspección del trabajo como los tribunales en ese sentido se alinearon y señalaron que no era un caso fortuito, porque no había una imposibilidad 100% de no realizar las funciones por el trabajador. Y la fuerza mayor son todos los actos del hombre. ¿A qué me refiero con actos del hombre? Por ejemplo, una clausura por el servicio de salud, una clausura por el servicio puesto interno, un no funcionamiento por alguno de los organismos que establece la ley, una multa por la inspección del trabajo. Eso es fuerza mayor, pero también esta fuerza mayor sigue el mismo criterio que seguía el caso fortuito, que esa imposibilidad sea total. Por ejemplo, si el servicio de puesto interno clausura una empresa o a una emprendedora o una MIPE, y esa clausura son 5 días, eso no es una imposibilidad total, esa es una imposibilidad transitoria. Por ende, tampoco el empleador va a poder despedir por fuerza mayor. El año 2020, entre el 2020 y 2021, se trató de despedir por parte de las empresas a los trabajadores basado en el caso fortuito por COVID, porque era una pandemia, porque era un hecho natural, etcétera. Y tanto la inspección del trabajo como los tribunales llegaron a la conclusión que no era posible porque era algo transitorio, no era algo permanente y no imposibilitaba al trabajador de ejercer sus funciones permanentemente. Entonces se llegó a la conclusión que tampoco podían ser despedidos. Por eso este caso fortuito y fuerza mayor hay que estudiarlo caso a caso. No es llegar y decir, ok, estamos en una pandemia, podemos despedir a todos los trabajadores. Ok, vino un terremoto, podemos despedir a todos los trabajadores. Vamos a tener que ver el caso a caso, porque si la empresa tiene la más mínima posibilidad de seguir adelante, no vamos a poder utilizar ninguna de las dos situaciones. ¿Estamos claros ahí, don Carlos? ¿Tiene alguna duda? Dos consultas. Dígame. Mira, con respecto a las causales del artículo 159, la número 3, la que es muerte del trabajador. Siempre he tenido una duda, nunca me ha tocado el caso, gracias a Dios, pero cuando un trabajador muere, ya, y ponte tú que lleve trabajando 5 años, ¿corresponde hacer el finiquito bajo la causal del artículo 159 número 3 y pagar indemnizaciones por año de servicio, o es solamente feriado proporcional y remuneraciones pendientes a No. la muerte del trabajador? Corresponde hacer la indemnización por año de servicio a la familia del trabajador. De hecho, el Código Sanitario establece que primero se le deben pagar las expensas fúnebres a la persona que se haya hecho cargo de ella, que se van a descontar de la indemnización por año de servicio, y las indemnizaciones por año de servicio establece el Código Civil y el Código del Trabajo, que se le tienen que pagar a la familia del trabajador, cónyuge e hijos. Y se sigue ahí el orden sucesorio de el derecho de familia y sucesorio, que en el fondo es los padres, si es que existe, perdón, la cónyuge y los hijos, los padres y los hermanos. Da En lo derecho mismo si el decimos, trabajador, en este caso, a ver, por ejemplo, como te digo, nunca me ha tocado, pero trabajador X fallece, estaba casado legalmente con Cristina, pero vivía con Juana. Corresponde solamente en este caso a la esposa, aunque él no esté viviendo con ella. a la cónyuge mientras exista el vínculo del matrimonio. Bien. Y ahí me explicabas ya, corresponde pagar todo tipo de indemnizaciones. Y lo del servicio fúnebre, eso no es de cargo de la AFP, lo que tiene que pagar la AFP, el servicio fúnebre, el aporte que tiene. El empleador también puede pagar las expensas Pero fúnebres si es que estas puede, son pero solicitadas al no. empleador. Bien. Pero en este caso, por ejemplo, Lo que pudiera pasa es que, eventualmente. perdón, don Carlos, lo que pasa es que la AFP tiene lo que se denomina la cuota mortuoria, que es Ujú. distinto a las expensas fúnebres. Esa es la diferencia. La cuota mortuoria, claro, se utiliza una cantidad de dinero para expensas fúnebres, pero se llama cuota mortuoria, que está por ley establecida para que se rijan respecto a esto. Pero el empleador puede pagar las expensas fúnebres a la persona que se haga cargo de ella y descontarla de las indemnizaciones por año de servicio. ¿Y esa expensa fúnebre tiene algún tope, algún mínimo a pagar? No,
no tiene un tope cuando son expensas por el empleador, pero sí cuando es cuota mortuoria. Ah, ya, 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 ahí me queda claro ese ítem, porque la verdad, como te digo, nunca me ha tocado verlo y siempre he tenido esa duda. Lo otro, por ejemplo, un caso de un vencimiento de un plazo convenido que termina un día domingo el plazo. Ujú. ¿La carta se entrega el día viernes con fecha de domingo o se escribe la fecha de emisión día viernes con fecha de término el domingo? La carta se le puede entregar el día domingo, se puede enviar por correo el día viernes, pero con fecha día domingo. ¿O se puede entregar el viernes con fecha de domingo? Sí, Ya. sí. Eso También tendría esa duda. se puede entregar personalmente el día domingo, o sea, el día viernes con fecha domingo. Porque a menos Eso, que el trabajador trabajara sábado y domingo también. claro, ya. Ahí vamos, hasta ahí voy bien. Ya. Ya, y justamente lo que usted me estaba preguntando es una causal subjetiva involuntaria. No es una Ujú. causal objetiva, es una causal subjetiva involuntaria, porque obviamente no todos nos queremos morir, pero eso pasa y eso depende netamente, es involuntario a la persona. Ya, entonces, cuando hablamos de esta causal, que la muerte del trabajador, también podemos hablar de la invalidez del trabajador. Antiguamente, la invalidez era causal de despido. Antiguamente, estoy hablando hace 20 años atrás, 25 años atrás. Pero desde más o menos el año 98, 99, se incluye una modificación en el Código del Trabajo que señala que la invalidez del trabajador ya no es una causal para poner término al contrato de trabajo. Primero nos vamos con la muerte del trabajador. Obviamente la muerte del trabajador siempre va a ser una causal de término del contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo se firma en atención a la persona del trabajador. No así si fuera el empleador, porque si el empleador muere, tiene a sus herederos que pueden continuar con la empresa si es que ellos lo deciden. Es más, la ley establece que si el dueño de una empresa muere, le da un plazo de 1 año a los herederos para continuar con esta empresa o al final de ese año decidir entregar toda la empresa a un síndico para que finiquite la empresa y le puede pagar todo su año de servicio a los trabajadores que existen. Ahora, dentro de ese año los herederos pueden decidir continuar con la empresa y no hay ningún problema. Pero no así con con el trabajador, porque si el trabajador muere, no puede sus herederos asumir sus funciones, porque el contrato se hizo en atención a la persona y a la capacidad que éste tenía. Lo otro, consulta, Dígame. vuelve a la muerte del trabajador. ¿Sí? Ya, el trabajador muere, ¿cierto? En ese caso el finiquito lo firma la señora, o en ese caso sus hijos, en ese caso sus padres, Sí, según el plazo de herencia. sí, ¿Se le puede descontar el aporte que haya hecho el empleador por concepto de fondos solidarios y cesantías en caso de que fuera un sí. contrato con carácter indefinido? Sí, Sí, la ley establece la posibilidad de hacer el retiro al fondo de los aportes del empleador al fondo de cesantía. ya, Eso independiente de que el trabajador esté vivo o muerto. ya. Ahora, al trabajador la ley también le permite reclamar sobre esos fondos de cesantía en tribunales, si es que el empleador las retira. Ujú. Y eso es algo normal cuando el trabajador considera que su despido es injustificado, después va a demandar el fondo de la AFC en tribunales. Y el tribunal muy rara vez da lugar a la empresa y hace devolver en el fondo esos aportes, independiente que el trabajador luego vaya y los retire en su seguro de cesantía. Ya. Ya, y como le comentaba también, el tema de la invalidez, yo les comentaba que hace bastante años atrás ya, se cambió la posibilidad de despedir al trabajador por invalidez. Antiguamente los trabajadores que sufrían algún accidente o alguna invalidez sobreviniente en el ejercicio de sus funciones, era despedido con sus indemnizaciones correspondientes, etcétera. A partir de la modificación de la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se prohíbe el despido de un trabajador cuya invalidez sea sobreviniente, es decir, que haya sido ejercida
o haya sido a consecuencia del ejercicio de las funciones del trabajador. Lo que establece la nueva ley, o la modificación que se hizo a la ley 16.744, es que el trabajador debe ser reubicado dentro de la misma empresa y debe otorgársele alguna capacitación para poder afrontar este nuevo puesto de trabajo en donde su discapacidad o su invalidez no le cause problemas. Entonces, si el empleador decide despedir al trabajador a causa de este accidente o esta invalidez sobreviniente, se arriesgan no solo el que el despido sea considerado como improcedente, sino que además un recargo del 50%, perdón, injustificado, un recargo del 50% sobre la indemnización por año de servicio. O sea, si el trabajador le debían, no sé, 3 millones de pesos y es considerado como un despido injustificado, se le va a sumar 1.500.000 más por ser el 50% de recargo por esta forma de despido. Entonces, ahí lo que uno tiene que hacer como empresa es justamente reubicar al trabajador hasta que el trabajador decida renunciar o cambiarse de trabajo porque a lo mejor su invalidez va a ser mucho mayor. De hecho, la ley de accidente del trabajo establece 4 tipos de invalidez, que es la invalidez normal, que va del 1 al 20% de la pérdida de ganancia, la invalidez parcial, que va del 20 al 49% de ganancia, la invalidez total, que va del 50% al 79% de pérdida de ganancia, y después la gran invalidez, que va del 80% al 100% de pérdida de ganancia. ¿Qué hablamos? ¿A qué se refiere la pérdida de ganancia? Se refiere a que este trabajador perdió alguna parte de su cuerpo que lo inhabilita para seguir trabajando. Y aquí se utiliza en una forma súper cruda los ejemplos, pero por ejemplo, si yo pierdo un dedo, eso es una invalidez normal. Si yo pierdo una mano, podría pasar a ser una invalidez parcial. Si yo pierdo un brazo, podría ser una invalidez total. Pero si yo pierdo de la cabeza, del cuello hacia abajo, o sea, me refiero a no poder moverme y no poder realizar mis necesidades básicas fisiológicas por mí mismo, estoy dentro de una gran invalidez. O sea, en el fondo la persona tiene que perder la sensibilidad del cuello hacia abajo para estar en una gran invalidez según la ley 16.744. Todo lo anterior, si es que pierdo un brazo, una mano, una pierna, o pierdo la sensación de poder contener mis necesidades fisiológicas básicas, podría no ser una gran invalidez, incluso podría ser una invalidez normal. Eso va a depender netamente del dictamen que realicen las instituciones correspondientes. Esas son las causales subjetivas involuntarias, que en el fondo no dependen de la voluntad del trabajador ni del empleador, pero que ocurren y pueden poner término al contrato de trabajo, que es la muerte del trabajador. Y hoy en día la invalidez del trabajador no da derecho a poner término al contrato de trabajo. Causales subjetivas. Estas causales subjetivas, como yo les comenté, son aquellas en que la voluntad de las partes es lo principal para poner término al contrato de trabajo. O sea que las partes cumplen o caen, como nosotros decimos en derecho, la voluntad de las partes caen en realizar alguna de estas causales que nosotros vamos a ver y que están contenidas en el artículo 160 del Código del Trabajo. Es más, el artículo 160 parte señalando que el trabajador que cumpla con alguna de estas causales no recibirá indemnización alguna cuando se cumpla con las siguientes causales. O sea, si el trabajador cumple o cae en alguna de estas causales y es despedido por alguna de estas causales del artículo 160, no va a tener derecho a reclamar ninguna indemnización por año de servicio, salvo que se vaya a tribunal y el tribunal determine que es un despido improcedente, injustificado, frente a la causal que se le está presentando. ¿Cuáles son estas causales entonces? Primero,
algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan. Y estas son falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones, conductas de acoso sexual, vías de hechos, injurias proferidas por el trabajador en contra del empleador, conducta inmoral del trabajador que afecta a la empresa donde se desempeña. Todas estas causales están contenidas en el número 1 del artículo 160. ¿Cuál es la importancia de este número 1? Que estas causales que establece el artículo 160 número 1 tienen que cumplir con dos características. Primero, deben ser graves. Y la gravedad va a estar determinada por el tribunal, porque esta causal, si el trabajador la quiere reclamar, va a tener que ir al tribunal y presentar una demanda para que se declare injustificado e improcedente el despido del que ha sido afecto por una de estas causales. Y la otra es que estas causales deben ser debidamente comprobadas. Y esa es una obligación para la empresa. No saco nada yo como empleador decir, este trabajador faltó a la probidad, faltó a la decencia, entregó información. Si yo no hice un estudio o no hice una investigación y termino con un informe señalando que efectivamente se comprueba que la persona realizó dicha acción. Lo mismo con el acoso sexual, las vías de hecho, la injuria y la conducta inmoral. Me pasó una vez con una trabajadora que era de un banco, que a ella fue despedida por esta causal de falta de probidad. Cuando llegó donde mí, yo dije, ok, chuta, es complejo, ¿hay algún informe? Sí, hay un informe que dijeron que me habían visto haciendo el cambio en el computador para favorecer a mi cónyuge, para que no le cobraran el hipotecario porque él estaba mal, etcétera, etcétera. Ya, y yo como abogado lo primero que le pregunto, dígame la verdad, ¿fue usted o no fue usted? No, no fui yo, no fui yo, no fui yo. Ok, presentamos la demanda y dentro del juicio, claramente la empresa presentó este informe, pero además presentó un video. Y en ese video se veía a la trabajadora saliendo de su puesto de trabajo, ingresando a otro computador de una colega y manipulando el computador. A la hora y día en que cambiaron los datos de su cónyuge para que no le cobraran este tema. Entonces, en ese caso, sí había una investigación de por medio, sí había pruebas y sí se había comprobado que efectivamente ella había sido la que tenía esta falta de probidad frente a su función del trabajo. Pero hay otro caso que me tocó donde el trabajador nunca le fue comprobado, nunca se hizo un informe. De hecho, el informe que se presentó en juicio fue posterior a el hecho de que lo despidieron. Entonces ahí en ese caso el tribunal determinó que no estaba debidamente comprobada la causal de falta de probidad y por ende tenían que pagarle las indemnizaciones más un recargo que determinó el tribunal por ser injustificado el despido. Entonces, lo que más tiene que quedar claro aquí es que tienen que ser de carácter grave y deben ser debidamente comprobadas. Hay una sentencia por ahí de la Corte de Apelación de Concepción que señala algo muy parecido al caso que me tocó a mí, donde una trabajadora manipuló las bases de datos para que no le cobraran a ella un crédito de consumo, y la Corte de Apelaciones determinó que por la cantidad que eran como 300.000 pesos mensuales, en relación a la fuerza patrimonial de la empresa, que ganaba más de 3.000 millones, no era grave. Pero es la única sentencia que ha salido con respecto a ello y que, como ustedes lo pueden apreciar, en el fondo va a depender netamente de la subjetividad con que lo vean los magistrados o los jueces. Segunda causal, negociaciones que ejecuta el trabajador dentro del giro del negocio de la empresa y que hubieran sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato de trabajo por el empleador. Esta causal, como lo señala, debe ser escrita, debe estar prohibida por escrito. No puedo yo despedir a un trabajador que está haciendo negociaciones del mismo giro mío si es que yo no le prohibí esto en el contrato. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo no quiero que mi trabajador realice las mismas, el negocio en el mismo giro que tengo yo, tengo que prohibírselo. Si no le estoy dando la libertad para que lo haga. Entonces, yo después luego no lo puedo despedir
por incumplir esta causal si no está escrito en el contrato de trabajo. Y eso es netamente agregarle, una cláusula de prohibición respecto de realizar negocios dentro del giro de la misma empresa. Yo siempre que hablo de esta causal les coloco el siguiente ejemplo. Si tengo un negocio de venta de comida para perros, tengo un trabajador. ¿Mi trabajador puede vender comida para gatos? Sí, porque no es el mismo rubro, porque yo me estoy dedicando a los perros y no a los gatos. Ahora, si mi giro es venta de alimentos para mascotas y yo prohíbo que mi trabajador realice esas funciones, mi trabajador no puede contratar con otra empresa para vender los productos para mascotas, sea perro, gato, canario, conejo, etc. Entonces, en eso va la importancia de mantener por escrito esta prohibición. Tercero, las inasistencias reiteradas e injustificadas del trabajador. La no concurrencia a sus labores sin causa injustificada durante 2 días seguidos. Y esto se entiende como faltar injustificadamente al trabajo 2 lunes en el mes calendario, faltar un total de 3 días continuos o no durante el mes calendario, falta injustificada y sin aviso previo de un trabajador que tuviera a su cargo una actividad, faena o maquinaria, cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la empresa. Ojo con esta causal, porque son inasistencias reiteradas e injustificadas. Primero tiene que Consulta. haber una injustificación. O sea, no debe haber un argumento por el cual el trabajador faltó. Y el único argumento que la ley establece como válido es una licencia médica. Y segundo, deben ser inasistencias reiteradas. Si mi trabajador faltó una vez en el mes, yo al final de mes no lo puedo despedir por esta causal, porque no se cumpliría con ninguna de las hipótesis que establece el mismo artículo. ¿Ya? Y la única forma de que el trabajador, como les decía, esté justificado es entregar una licencia médica otorgada por un médico que la ley determina como ministro de fe, o a lo mejor una atención médica de consultorio con una gravedad o una firma determinada. Y, como les decía, son inasistencia. ¿Por qué recalco eso? Porque en la causal número 4 dice abandono del trabajo por parte del trabajador. Se traduce como este abandono del trabajo, aquella salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante la hora de trabajo, sin Pero se le permiso refiere a del la señora que está empleador o de Santiago quien lo represente. por abandono del trabajo. Pero ella ¿Perdón? avisó a su jefatura. Espérame. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ya, consulta. Por Dígame. ejemplo, con el tema esto del despido del artículo 160 por falta injustificada, eh, ¿Ya? si el trabajador, por ejemplo, informara por WhatsApp que no se siente bien, Ujú, eh, en caso que fuera, no sé, 2 días seguidos y no va al médico, porque igual puede pasar, zonas ujú, extremas, zonas lejanas, ujú. ¿se puede desvincular al trabajador o queda justificado porque informó al trabajador, al empleador? Es que a ver, primero el WhatsApp no es un canal de comunicación. No es un canal de comunicación reconocido por ley para justificar la falta de un trabajador. Y segundo, como le decía, la falta debe ser justificada y la única forma de justificación es una licencia médica. Si el trabajador no decide ir al médico y que el médico otorgue una licencia médica, perfectamente yo lo puedo despedir después de los 2 días, perdón, después de los 3 días de haber faltado, porque Ya, no y tengo un estos asidero legal. documentos los documentos del SAPU, Eso sí son se puede legales. tomar como Sí, justificativo. se puede tomar como justificativo. Sí. Ya, lo otro, por ejemplo, ya. Yo me gusta siempre ver el tema de LinkedIn o estar actualizado en Ujú, jurisprudencia en algunas cosas cuando tengo la oportunidad de leer algo. La ujú. otra vez salió un caso de una señora Concepción que ella informó a su empleador que necesitaba permiso para ir a la reunión de colegio de su hijo. ¿Ya? La jefatura hizo caso omiso y a ella le despidieron por abandono intempestivo, abandono injustificado. ¿Ya? Ella asistió a la reunión de colegio de su hijo Ujú. y ella demandó, me parece que no sé si era Jumbo o era un holding famoso, y el ¿Ya? tribunal falló a su favor de ella porque ella había avisado a su empleador
el motivo por el cual se iba a retirar, Ujú. a pesar de que no estaba autorizado. Ya, pero es que ella avisó, ella dio, porque claro, el abandono del trabajo habla sobre una salida intempestiva e injustificada del trabajador sin permiso o autorización del empleador o de quien lo represente. Y justamente los tribunales han tomado como esta autorización, en el fondo, de avisar al al empleador que me voy a retirar más temprano porque tengo que cumplir con cierta obligación externa. Independiente que el empleador le diga que no o que en el fondo lo dejen visto, por decirlo así, o no le devuelva el correo electrónico, los tribunales han determinado que el solo hecho de avisar por parte del trabajador le autoriza para salir del trabajo porque ya no es una salida intempestiva. ¿A qué se refiere la salida intempestiva? Es yo estoy aquí en mi trabajo y salgo sin avisarle a nadie y no vuelvo más. Eso es una salida intempestiva. Pero el avisarle al empleador o al supervisor me autoriza a mí para poder salir y en el fondo no ser despedido por esta causa. Sí, pues ahí se equivocó la de recursos humanos. ¿Cómo? Sí, pues no informó. Porque, por ejemplo, a mí me pasó en una causal, que por eso me sonaba conocida, una demanda que tuve con una trabajadora de la Polar, si mal no recuerdo, CMR, no, Falabella. Fue con Falabella, donde pasaba lo mismo. La niña tenía un hijo con déficit atencional y todas las semanas la llamaban del colegio, entonces ella tenía medio tiempo y avisaba siempre a su supervisora que iba a llegar un poquito más tarde porque la habían llamado al colegio. Y al final fueron tantos retrasos que la empresa decidió terminar su contrato de trabajo y demandamos y el tribunal nos dio lugar a nosotros que en el fondo ya había avisado del tema de los retrasos y que existía ya un acuerdo con su supervisora tácito. Era un derecho ya adquirido de la trabajadora de poder avisar sin necesidad de una formalidad más allá que el llamado por teléfono. Entonces ahí depende netamente de los tribunales o del magistrado cómo considere dicha normativa o cómo considere dicha situación. Quinto, actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o la actividad de los trabajadores o a la salud de estos. Y aquí esto se refiere netamente o se relaciona con con la utilización de los implementos de seguridad, implementos personales de seguridad. Cuando al trabajador se le otorgan estos implementos personales de seguridad y no los utiliza, podemos perfectamente despedirlo por este numeral 160, perdón, este artículo 160 numeral 5. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo la seguridad o el funcionamiento de la empresa o de los mismos trabajadores. Ahora, si el trabajador no tiene estos implementos de seguridad, puede el trabajador autodespedirse porque el empleador no le está asegurando su vida y no está entregando estos implementos. Y muchas de las causales que vimos acá también se pueden utilizar. La número 1, la número 5, la 6 y la 7 se pueden utilizar en el caso del autodespido por parte del trabajador, que en el fondo son aquella posibilidad que tiene de cumplir con solicitar, perdón, la indemnización de perjuicio, aun cuando esté la causal del 160, porque es el empleador en ese caso y la está cumpliendo y no el trabajador. Entonces, en este caso, el número 5, ¿cómo se suple esto por parte de la empresa? Porque es súper complejo decir, claro, la empresa va a decir, no, pero es que yo le entregué los implementos de seguridad. Ya, ¿y dónde está eso acreditado? No, pero es que se los entregaba todos los días, pero usted lo acreditó. ¿Cómo lo acreditó? ¿Cómo lo registró? Entonces, en el fondo lo que tiene que hacer el empleador es hacer que el trabajador firme una carta donde recibe los implementos personales de seguridad. Y además, en algunos casos hay empresas que hacen capacitaciones sobre
seguridad, que también las empresas pueden hacerlo una vez al mes. Lo legal es que sea una vez al mes y eso se deje un registro de la nómina de trabajadores que asistió, porque así estamos cumpliendo con esta causal y podemos en un futuro señalar que el trabajador recibió toda y cada una de las capacitaciones sobre seguridad y fue él el que no cumplió con lo que se le estaba otorgando. Sexto, perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. En este caso estamos hablando de una intencionalidad, o sea, debe existir aquí una intención del trabajador de realizar un destrozo o tener una mala fe para la empresa. Si es algo fortuito, si a mí, por ejemplo, se me da vuelta un café en el computador de la empresa, no amerita como causal para poder despedirme, porque yo no tenía la intención. Pero si yo efectivamente di vuelta al café encima del teclado, porque yo lo quise hacer, sí podría estar dentro de esta causal. Y eso va a ser también visto por el tribunal, si es que existe o no esta intencionalidad de hacer daño a la empresa. Y el último numeral del artículo 160 es el número 7, que establece el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Es un numeral muy amplio y se relaciona, al igual que el número 7 del contrato de trabajo, con el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, en el cual la empresa puede establecer otras causales de término de contrato, otras indemnizaciones, otras obligaciones que debe cumplir el trabajador. Además, este numeral 7 también se aplica en el autodespido que yo les estaba comentando, donde se relaciona con el pago de las cotizaciones previsionales. Si al trabajador no se le pagan las cotizaciones previsionales durante el mes anterior, él tiene toda la posibilidad de recurrir a la justicia y realizar un autodespido. Y aquí es donde nace un derecho para el trabajador, que es que en el caso que él se autodespida por el no pago de las cotizaciones previsionales, está la nulidad del despido. ¿Qué quiere decir eso? Me estoy autodespidiendo, pero además le estoy diciendo al tribunal, ¿sabe qué, señor tribunal? Yo me estoy autodespidiendo porque mi empleador no me pagó las cotizaciones. Por ende, yo sigo trabajando, pero a la vez quiero el pago de las cotizaciones, pero me estoy despidiendo. Es un poco enredada la figura, y eso lleva o conlleva a que desde el día en que se presenta la demanda hasta el día que se dicta la sentencia, el empleador va a tener que pagar todas las cotizaciones y remuneraciones que generen esos meses. Hoy en día una demanda laboral se está demorando en tribunales cerca de 2 o 3 meses. Por ende, si el trabajador demandó ahora en julio, agosto, septiembre, octubre, el empleador va a tener que pagar agosto, septiembre, octubre de remuneraciones y cotizaciones, además de lo que el tribunal determine. Ahora, esa regla no es absoluta para el empleado, para el trabajador. ¿Por qué? Porque el empleador tiene la posibilidad de convalidar el despido. ¿Qué quiere decir eso? Que si el empleador despidió al trabajador y no le tenía pagadas las cotizaciones, saliéndonos un poco del autodespido, si el empleador despidió al trabajador y no tenía pagadas las cotizaciones, tiene la posibilidad de pagarlas después del despido. Por ende, cuando el trabajador demande la nulidad del despido en tribunales, el empleador va a decir, perdón, pero yo las cotizaciones previsionales las pagué a los 2 días o 3 días que lo despedimos. Y le enviamos la carta por Correos de Chile en forma certificada. Si no le llegó, ya yo no puedo hacerme responsable, pero aquí tengo la copia. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo yo siempre a las empresas cuando veo un tema de una nulidad de despido? Pague inmediatamente las cotizaciones, porque así se va a ahorrar estar pagando las remuneraciones. No importa que no le haya pagado las remuneraciones de los meses anteriores, porque esas las va a tener que pagar sí o sí. Pero si usted paga las cotizaciones una a una hasta el día de hoy, del día de hoy ya no corren más remuneraciones en adelante.
Y esa es una salvedad que tienen las empresas. Me han tocado 2 empresas así que han despedido a trabajadores sin pagarle las cotizaciones y el trabajador ha demandado la nulidad del despido y he tenido que decirle a la empresa que pague las cotizaciones. La última que me tocó era un emprendedor que había contratado a una chica extranjera hace 5 años atrás y él decidió terminar con su giro porque no le fue bien y despidió a la trabajadora, pero la despidió de palabra y no le pagó las cotizaciones. Entonces la trabajadora demandó y entre que notificaron a mi cliente y la demanda pasaron 4 años y medio. Sí, 4 años y medio. Y le debía cerca de 25 millones de pesos por el tema de las cotizaciones, por no haberlas pagado y por las remuneraciones que se generaron. Entonces, ¿qué le dije yo? Vaya a la AFP y usted paga las cotizaciones con atraso. Y él fue a la AFP, pagó las cotizaciones con atraso, que le salía mucho más barato que estar pagándole a la trabajadora los 25 millones. De hecho, recuerdo que le salió cerca de 500.000 pesos pagar las cotizaciones por los atrasos que tenía. Y cuando llegamos al tribunal le dijimos, no, perdón, las cotizaciones están pagadas, así que el despido se convalida. Y ahí bajó de los 25 millones de pesos que estaba demandando a 500.000 pesos que aceptó en el acuerdo solo por el hecho de tener pagadas las cotizaciones. Porque en el fondo el negocio ahí para el colega era la nulidad del despido. Y Consulta. esto, dígame. Por ejemplo, el empleador, ¿cierto? En caso de que un trabajador se sienta mal o tenga un accidente, tiene que ser derivado a la mutual, ¿cierto? Tiene que ser derivado al servicio de salud más cercano, primero. Ya. En caso de que, por ejemplo, el empleador no tome esa medida y el trabajador quede con alguna secuela, le pregunto por una conocida mía, ¿Sí? que ella trabaja en lugar X, ¿Ya? se sintió mal, no le dieron permiso para ir al médico, se fue sola a la mutual a hacer el ingreso, no, perdón, no ¿Ya? fue a la mutual a hacer el ingreso, se fue a la clínica, ¿Sí? ha pagado todo este tiempo su tratamiento sola, quedó con una discapacidad en caminar, quedó con ¿Ya? secuela, y está con licencia y pagando los fármacos particulares, y hasta el momento el empleador no ha tenido ni siquiera la sutileza de preocuparse o bien de hacer un ingreso tardío mutual, porque me imagino que el empleador igual puede hacer un ingreso tardío Sí, mutual. sí, ¿Ella se pudiera autodespedir? sí, perfectamente. De hecho, Ya. ella lo que le conviene más que autodespedirse es demandar a la empresa por enfermedad profesional. Si es que la Bien. enfermedad fue a raíz de un hecho profesional. ¿A ella qué le dio a ella? Ella empezó con dolores de cabeza, con cefalea. ¿Ya? ¿Y eso fue producto de algún estrés laboral Es que yo me o algo imagino que sí, personal? porque me imagino que es laboral porque yo trabajé con ella y ¿Ya? ella es de las que trabaja 24/7. ¿Ya? Hasta los días sábados trabaja. Entonces yo creo que fue un cúmulo y en su momento ella solicitó permiso para ir al médico porque no se sentía bien y no le dieron permiso Ya. sabiendo que Ahí estaba está el con punto. fuertes dolores de cabeza, tampoco fueron capaces de llevarla a la mutual y ahora está con un problema para caminar. Es como que quedó secuelada Claro, con esta puede haber enfermedad. sido un aneurisma que le haya dado pequeño. Pero no fue derivada a la mutual, po, Ujú. porque la mutual debe descartar si una enfermedad ¿Es una profesional, enfermedad profesional o común? claro, entonces en este caso no se hizo. Y bajo el artículo 184 del Código del Trabajo, el empleador debiera velar, ¿cierto?, por el Debiera bienestar y velar seguridad siempre por la del... seguridad de los trabajadores, sí. Mm, Exactamente. Sí, o sea, a ella le conviene demandar por enfermedad profesional, entonces, o sea, ella perfectamente puede ir a la H, a la Asociación de Seguridad y hacer el ingreso ella misma. ya. Pedir ella una revisión por parte y contar toda la historia, adjuntar los informes, y el tribunal, o sea, perdón, y la H podría perfectamente, o sea, ¿dónde está el punto negativo para la empresa? El punto negativo está donde no le da permiso para ir a hacerse los exámenes. Claro, y eso está evidenciado porque como el COMPIN no reconocía la licencia, Ujú, ella hizo un correo a la COMPIN y el COMPIN autorizó la licencia porque ella informó que no fue derivada a la mutual. ujú. Claro, sí, o sea, a ella le conviene autodespedirse justamente
por lo mismo, el mismo artículo que señalas tú, el 184, en relación con el artículo 7 del 160, porque hay un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, como es el cuidado que debe tener el empleador con respecto a sus trabajadores y asegurarle la integridad física y psíquica. Entonces, acá Claro, el hecho de que no la dejaron ir a hacerse los exámenes y no hicieron el ingreso en la H, está infringiendo esos derechos y deberes del contrato de porque yo trabajo. tengo entendido que pudieron haber hecho un ingreso tardío, incluso Sí, ahora pudieran hacer un ingreso tardío, sí. pero no se han preocupado, y ella tenía que costear todo el tema sola, pues los exámenes, los Ujú. fármacos, todo. Sí, por lo mismo puede ella hacer esta demanda incluso podría ser hasta un accidente de trabajo. Podría verse la causal ahí. Lo veo más como enfermedad profesional, pero podría también ser un accidente del trabajo porque es algo que sufrió dentro del trabajo. Sí, porque fue en horario de trabajo y no le dieron Sí, permiso para ir al médico. sí, exactamente. Entonces ahí Ya, sí, ella puede, ¿y hace cuánto tiempo está con licencia? y ya está de febrero. Ya, tiene 5 años para demandar a la empresa desde que ocurrió el hecho como por enfermedad profesional. Ya, Y de hecho, o sea, de hecho, si a ella la ingresan ahora a la H le cubre todo. claro. Pero ella no tendría derecho a demandar, pues. Sí, también, también. Y si la H desconoce en este caso, por ejemplo, o sea, la mutual en este caso, no es la H, si la Ujú, mutual desconoce la enfermedad y ujú. dice que es un tema personal, Claro, ahí estaríamos más complicados. ah, Ahí estaría más complicado el tema. Pero ella, me imagino que hasta ahora debe estar con algún psicólogo, debe haber estado con algún psiquiatra. ella está con, no, ella está con terapia nomás, terapia Ya, para pero, recuperarse la movilidad. ya, terapia, ya. Pero nunca se hizo un examen psicológico o psiquiátrico que determinara de dónde aparecieron los dolores de cabeza. No, Ya, ahí yo creo que podría ir ahora un psiquiatra o un psicólogo y contarle la historia para que la empiece a atender desde ese punto de vista. ya, Para como preparar en el fondo una futura demanda por enfermedad profesional. claro. Porque ella lo que teme es que ella se reintegre al terminar la licencia y como quedó con secuela para caminar la desvinculan, po. Es que no la pueden desvincular por eso, porque la invalidez no es posibilidad de desvinculación. Y ahí sí O que sea, obviamente no le van a decir que por la invalidez, sino que van a aplicar el artículo 161. es que, mire, más adelante vamos a ver una regla del 161 también que se aplica para las empresas. Pero si fuera así, tendrían que ellos justificar la falta de productividad o la reducción del personal. Porque si Mm. van a despedirla a ella para contratar a otra persona y la producción es la misma o mayor, no se cumple el artículo 161. Es que ya Eso sí contrataron a da alguien, derecho a un po. despido injustificado. Ya contrataron a alguien, po. Entonces es como que se toma la reserva antes de, po. Pero por lo mismo, si contrataron a alguien, no hay una disminución de trabajadores, no hay una reducción. Ya, Entonces ahí el trabajador puede demandar despido injustificado, indebido o improcedente. ya. ¿Y usted no lleva casos particulares? Sí, Como para que pueda dar su contacto y ella se pueda contactar con usted. sí, ningún problema. Sí, podríamos después darle el número, el correo electrónico para que me escriba. ¿De dónde es ella? De acá de Mirasol. ¿De dónde, perdón? Mirasol, Mirasol. Y eso está en el norte. en Puerto Montt. En Puerto Montt. Claro, sí, como están tendría que ser. Sí, 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 puedo ser de forma online, porque yo soy de Concepción. Ya. Ah, ya. Y las audiencias todavía están telemáticas, está por Zoom, así que podría ser. Sí. Sí, porque los Sí, poderes ingresan digitales por sí, los poderes de representación. sí, no, y las audiencias están siendo por Zoom todavía. Mm, Pero ahí lo podemos conversar después. ya. Ya. Sigamos entonces con, ese es el número 7, entonces el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. En el fondo se va a relacionar con distintas cosas, entre ellas el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y con algunas de las cláusulas también del contrato de trabajo que no se cumplan por parte del empleador, como por ejemplo el tema del pago, el no pago de las condiciones previsionales, o como conversábamos recién, el incumplimiento del artículo 184 del Código del Trabajo y 184 bis incluso, que habla sobre la seguridad que debe prestar el empleador para con sus trabajadores.
¿Qué otro término de contrato de trabajo tenemos? Tenemos el del artículo 161, que está catalogado como el despido causado. Y dentro de este despido causado tenemos dos tipos de despido: las necesidades de la empresa y el desahucio. Necesidad de la empresa: el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio. Es el propio Código del Trabajo el que define qué se entiende por necesidades de la empresa. Y señala que serán todas aquellas derivadas de la racionalización o modernización de la misma, bajas en la productividad, cambio en las condiciones de mercado o de la economía. Entonces, acá no es como se hacía antiguamente, que la empresa decía, no, tenemos necesidades de la empresa, despidamos gente. No, hoy en día, En este caso está ya aprendiendo. hoy en día la misma empresa debe establecer en su carta de despido por el artículo 161 a qué concepto corresponde el despido. Si es racionalización, modernización, baja en la productividad, cambio en condiciones de mercado o de la economía, o son todas. Pero cada uno de estos argumentos que la empresa tiene o por la cual va a despedir al trabajador, debe justificarlos en la misma carta. Ya no es como antes, que yo mandaba, como empleador, mandaba la carta de necesidades de la empresa y despedía a los trabajadores. No, ahora tengo que adjuntar todos los documentos necesarios que acrediten el argumento que yo estoy utilizando. Es más, dentro de esto, de estas necesidades de la empresa, nace un derecho para el trabajador. ¿Cuál es? Que la empresa no va a poder contratar a un trabajador dentro de los 60 días siguientes a su desvinculación o a su despido. Eso para proteger que efectivamente la causal que está esgrimiendo la empresa es verdad. ¿Por qué dentro de 60 días? Porque el trabajador tiene 60 días hábiles para reclamar sobre su despido ante los tribunales. Previo a eso, nosotros tenemos que distinguir si la cuantía de la indemnización que recibe el trabajador son menos de 10 ingresos mínimos mensuales o más de 10 ingresos mínimos mensuales. ¿Por qué? Porque eso se va a distinguir el procedimiento que yo voy a tener que utilizar y que yo como trabajador voy a tener que iniciar. Cuando hablamos de que las indemnizaciones, las remuneraciones suman 10 o menos ingresos mínimos mensuales, estamos hablando de un procedimiento monitorio. Y cuando las indemnizaciones y la suma de las remuneraciones son mayor a 10 ingresos mínimos mensuales, estamos hablando de un procedimiento común o general. ¿Cuál es la diferencia? Que el procedimiento monitorio exige como obligación realizar un reclamo en la inspección del trabajo. Sin ese reclamo en la inspección del trabajo, yo no voy a poder seguir con mi procedimiento monitorio. En cambio, el procedimiento común o general, que son aquel procedimiento que se utiliza cuya cuantía es superior a 10 ingresos mínimos mensuales, no requiere o no obliga a este reclamo en la inspección del trabajo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero no lo obliga y yo puedo demandar directamente. Y la importancia y diferencia las vamos a ver el viernes en la otra capacitación sobre procedimiento. Pero dentro de esos 60 días, el trabajador tiene que hacer el reclamo en la inspección para luego demandar en tribunales, y el periodo que dure desde el reclamo hasta el comparendo en la inspección, se va a suspender el plazo de 60 días y va a continuar luego del comparendo en la inspección. Por ende, si yo hice el reclamo el día 10 y el comparendo se demoró 20 días más, luego esos 20 días que se demore, yo sigo en el día 11. De ahí en adelante. Y de ahí hasta llegar a los 60. Y por eso es que la empresa tampoco puede contratar a nadie dentro de esos 60 días. Pasados los 60 días, la empresa es libre de contratar hasta, si quiere, 5 o 6 personas más por el mismo trabajador que despidió. Y por otro lado está el desahucio, que es el aviso anticipado que el empleador da al trabajador manifestándole su intención de poner término al contrato de trabajo. La posibilidad de despedir a un trabajador en cualquier momento y sin expresión de causa, construyendo así una excepción al principio que opera en nuestra legislación, cuál es la justificación del despido. Como yo lo señalaba al comienzo,
toda nuestra legislación laboral respecto de causales de despido, cláusulas de despido, dice relación con que debe haber una justificación del despido, salvo en este tipo de procedimiento o tipo de despido, que es el desahucio. ¿Cuándo se ocupa el desahucio? Se ocupa para aquellas personas que tienen el famoso contrato sobre artículo 22 del Código del Trabajo, que se traduce en la exclusiva confianza del empleador con su trabajador. En ese caso, yo puedo despedir a mi trabajador sin expresión de causa más que la pérdida de confianza. No se puede utilizar en ningún otro caso. Yo un día puedo desconfiar de mi trabajador, supongamos que lo vi en algo raro, y me causó desconfianza, puedo esa misma tarde o al otro día decirle, ¿sabe qué? Tiene su carta de despido, usted es artículo 22, perdí la confianza en usted, se puede retirar, pagándole obviamente las indemnizaciones que corresponden. O bien, puedo utilizar también las causales del artículo 160, lo que me salga mejor. Ahora, lo que yo recomiendo siempre es que si tiene un artículo 22, no utilice las del artículo 160, porque va a tener que comprobarlas, y eso puede ser mucho más engorroso, sino que si solo perdí la confianza de mi trabajador, lo despida inmediatamente por el desahucio si es que tenía el artículo 22 en su contrato. Y que el artículo 22, el contrato del artículo 22 tiene también otras regalías, como por ejemplo la libertad de horario, la libertad de movilización, el hecho de estar a disposición del empleador cuando él lo determine, pero también a lo mejor recibir remuneraciones distintas que los otros trabajadores. Eso va a depender de cómo se haya llegado a una regla. Y por último, hoy día lo que vamos a ver son las formalidades del despido. Ya hablamos de las causales del despido, tenemos estas causales de despido objetiva, subjetiva y la causal de despido del artículo 161. Pero poco hemos hablado sobre las formalidades del despido, y lo otro que tampoco hemos hablado sobre las indemnizaciones que debe contener este trabajador. Déjenme ver una cosa porque esa está acá abajo. Sí, ahí está. Entonces, cuando uno despide a un trabajador, debe cumplir con una formalidad. Como yo les decía al comienzo, en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Entonces, si estamos en base a un contrato de trabajo, que es un contrato escrito, lo lógico que la forma de terminar con esa relación laboral o con ese contrato es también por escrito. Y ahí es donde se presentan distintas formalidades. Nosotros tenemos que tener claro que existen las causales del artículo 159, 160 y 161, pero las formalidades son distintas tanto para el artículo 159 y 160 que para el artículo 161. Cumplen una misma formalidad, que es por escrito. En ambos casos deben estar por escrito. ¿Dónde están los cambios? Los cambios están en el plazo que se ocupa para cada una de las causales. Como dice acá, si el término del contrato, perdón, se realizó por el artículo 456 del 159 o del artículo 160, cualquiera de las causales, la decisión, la carta de despido, debe hacerse por escrito al trabajador, entregándole el aviso personalmente o remitiendo una carta certificada al domicilio que éste tenga registrado en el contrato. ¿Qué es lo que recomiendo yo siempre a la empresa? Que entreguen la carta personal y además la envíen por correo electrónico. ¿Por qué? Porque yo voy a entregar la carta personal, pero puede que el trabajador saliendo de la oficina la haga tira o no quiera firmar. Entonces que después diga que fue despedido verbalmente. Y en ese caso, yo tengo el mismo día enviada la carta por Correos de Chile que le va a llegar al domicilio que registra el trabajador. Y para eso siempre tengo que hacer una auditoría dentro de mis trabajadores si mantienen el mismo domicilio. Porque puede ser que el trabajador se haya cambiado de domicilio y yo como empleador no sepa y le voy a enviar al domicilio que tenía en el contrato y resulta que él no vive ahí. Entonces nunca se va a enterar de su despido. Por ende, yo cada cierto tiempo, una vez por año o 2 veces por año,
debo estar actualizando los datos de mis trabajadores para no encontrarme con este tipo de sorpresas. La carta que yo le envíe al trabajador o que le entregue personalmente debe estar justificada. ¿Cómo se justifica? Con alguna de las causales que nosotros ya vimos que son del artículo 159, 456 o cualquiera de las del artículo 160. Esta comunicación deberá ser entregada o enviada dentro de los 3 días hábiles siguientes a la separación del trabajador, salvo aquellos casos que la causal invocada fuera fuerza mayor o caso fortuito, en donde el plazo es de 6 días hábiles. Entonces, si, por ejemplo, mi trabajador termina hoy día su contrato a plazo, yo le puedo entregar personalmente la carta hoy día o enviársela para que le llegue a los 3 días hábiles siguientes. Ojo, debe llegarle, la carta dentro de los 3 días hábiles siguientes. No enviarla dentro de los 3 días. O sea, si mi trabajador a plazo termina hoy día, yo mañana ya tengo que estar enviando la carta. Porque si dejo pasar 3 días, podría perfectamente mi trabajador demandarme por que no cumplí con las formalidades del despido. Y en el caso fortuito fuerza mayor, son 6 días hábiles luego de la separación del trabajador para que éste tenga su carta certificada. Una cosa, y aquí es una cosa práctica que les quiero mencionar, es que esta carta certificada debe ser por correo de Chile, no por Chile Express, porque los tribunales determinaron que las cartas de Chile Express no son cartas certificadas. Solo el sistema de correos de Chile tiene un sistema de cartas certificadas. Ahora, todos sabemos que las cartas de Chile Express son cartas certificadas de envío rápido, pero los tribunales determinaron que no es así y que la única carta certificada es aquella que se envía por correos de Chile. Y la otra cosa que se debe acompañar a esta carta es el pago de las cotizaciones previsionales hasta el mes anterior a la fecha del despido o día de despido si correspondiera. Si, por ejemplo, yo despido el 15 de julio, despedí a un trabajador, yo tengo que entregarle copia de las cotizaciones del mes anterior o de los meses anteriores si es que ha trabajado más tiempo, y copia del pago de los 15 días que iban dentro del mes. Ahora, si con mi trabajador lo despedí en buena onda, yo puedo pedirle que esperara el próximo periodo de pago, pero lo ideal es que ustedes vayan y paguen dentro de en los 15 días las cotizaciones. Y ahí surge un problema, porque en el fondo la ley establece que para pagar las cotizaciones previsionales yo tengo los primeros 10 días en forma física y hasta el día 13 en formato online para pagar las cotizaciones previsionales. Por ende, si yo quiero pagar las cotizaciones el día 15, voy a tener que ir a la AFP, voy a tener que ir a la mutual, si es que está en una mutual, o a FONASA a pagarlas personalmente, explicando que mi trabajador fue despedido el día 15, o bien me espero a que se reabra el sistema y poder pagarla en ese periodo que generalmente es después del 20-22 de cada mes. Pero sí debo acompañar las cotizaciones previsionales pagadas en integridad para evitar esto que yo les comentaba de la nulidad del despido. En cuanto a las formalidades del artículo 161, debe ser por escrito y esta se debe enviar con a lo menos 30 días de anticipación, salvo que yo le avise el día primero que el día 30 termina su contrato de trabajo, salvo que yo le aviso el día que termina su contrato de trabajo, pero le pago 30 días de indemnización, que es lo que se denomina indemnización sustitutiva del aviso previo. Si yo quiero que mi trabajador se vaya inmediatamente, puedo despedirlo hoy, pero pagarle los 30 días que corresponden al mes que no le avisé para que él pudiera reubicarse o encontrar otro trabajo. También debe contener la causal invocada y los hechos constitutivos de la misma, que en el fondo son los que hablábamos sobre el artículo 161 y que deben ir argumentados con las pruebas necesarias o los documentos necesarios que acrediten la situación.
debe consignar el concepto de indemnización por año de servicio, porque el artículo 161 sí establece que se debe pagar la indemnización por año de servicio o y además la indemnización sustitutiva, y debe acreditar el pago de las condiciones previsionales también pagadas al mes anterior o al día anterior del despido. Por eso que los despidos generalmente se hacen dentro de los 10 primeros días o los últimos 10 días del mes. Jamás se hacen entre el día 15 y 20 porque el tema de las condiciones previsionales podría ser complejo para estos trabajadores y la empresa. Y ¿Puedo hacer aquí un tiene, alcance? dígame. Mira, lo que pasa es que cuando usted comentó el tema de las cotizaciones, por ejemplo, si yo despedí un trabajador el día 15, tenía que presentar las cotizaciones pagadas del 1 al 14, me llamó la atención y busqué un poquito en internet porque a mí me tocaba siempre pagar finiquito y yo siempre presento el certificado de cotización hasta el último mes trabajado. Sí, hasta el Y eso último dice, trabajado. claro, dice el artículo 162, inciso quinto del Código de Trabajo, dice que el ministro de Fe, previo ratificación del finiquito, deben requerir al empleador que las acredite mediante certificado, ¿cierto? Sí, Que han dado cumplimiento al pago de cotizaciones, sí, ¿cierto? Y correspondiera hasta el último día del mes anterior al despido. Por eso sí. me llamó la atención, porque siempre lo he hecho así, decía, quizás me estoy equivocando, pero no, es hasta el mes anterior, porque obviamente hasta uno paga las cotizaciones. Claro, uno paga las cotizaciones hasta el mes anterior, pero si yo lo despido el 15, van a quedar 15 días de trabajo. Y yo tengo que pagar las cotizaciones por esos 15 días de trabajo. Ah, Y no, eso pues, se paga, pues. perfectamente el empleador, Pero o sea, el trabajador puede demandar. para ratificar el finiquito se pide Sí, el claro, día anterior. para ratificar el Sí, finiquito se pide que sea hasta el mes anterior, sí. pero también se puede llevar hasta el día anterior si es que estuvo dentro de los primeros 15 días o dentro de los primeros 13. O sea, en el fondo el notario jamás le va a decir, ah, pero hoy día es 15 y no tengo las condiciones del 15. No, pero el inspector del trabajo sí podría hacerlo. Por eso que yo les decía que la regla general es que se vaya al notario a firmar el finiquito y no a la inspección del trabajo. Porque el notario no tiene obligación de verificar si los documentos están bien, solo verifica que la identidad de las personas estén bien. Ya. Pero claro, o sea, la ley señala que se debe presentar hasta el mes anterior. Y ahí después van a quedar esos 15 días y yo los puedo pagar en el siguiente periodo o puedo pagarlos dentro de los 13 días o 14 días, 13 días, perdón, si es que los pago por el sistema online. Y en ningún caso el finiquito va a poder, no va a ser ratificado por el ministro de Fe. De hecho, generalmente lo que se hace es que, y la ley también lo establece, es que desde el día que el trabajador es despedido, yo como empresa tengo 10 días para generar este finiquito. Y es por lo mismo, porque si lo despedí el día 15, yo tengo hasta el 25 para generar el finiquito y dentro del día 22 se abre el sistema para pagar las cotizaciones previsionales del mes en curso. Ya, y por último hoy día, para ir terminando, las indemnizaciones por término del contrato de trabajo. Tenemos tres tipos de indemnizaciones. Tenemos bueno, ¿qué es la indemnización en el fondo? Es el pago de cierta cantidad de dinero por los años de servicio del trabajador o por el acuerdo de las partes o incluso una que se denomina a todo evento. La convencional, que es una indemnización que sustituye la indemnización legal por año de servicio y que los dos únicos requisitos es que esté en un contrato colectivo o en un convenio colectivo, que son aquellas que se dan por el proceso de negociación colectiva, y que sea mayor o superior a la indemnización legal por años de servicio. La jerga coloquial señala que es un mes por año de servicio la normal legal, pero cuando hablamos de esta indemnización convencional que se ha llevado por un sindicato o por colectivamente en un acuerdo colectivo, puede ser en vez de 30 días, ser 33 días por año o 35 días por año. Siempre tiene que ser mayor y tiene que ser firmada dentro de este convenio colectivo o contrato colectivo. La indemnización a todo evento
Se trata de pactar una indemnización a todo evento, significa que el trabajador tendrá derecho a ella cualquiera sea la causal del término de su contrato de trabajo. Pero esta establece que entre el primer año de trabajo y el séptimo año de trabajo, el trabajador va a estar regulado por la ley. Pasados los 7 años, va a tener esta indemnización a todo evento. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador pasa los 7 años y tiene firmada esta indemnización, cualquiera sea la causal que se le despida, va a tener derecho a toda su indemnización por los años de trabajo trabajado. También está la indemnización a todo evento por las asesoras del hogar, que esa se comienza a pagar el primer día, el primer mes de trabajo, que es un porcentaje mayor de cotizaciones previsionales que van destinados a la AFP y que se les va a entregar una vez que la trabajadora o la asesora de hogar sea despedida. Y en el caso de la todo evento normal, que no es la de la trabajadora, se cumple con otorgar después del séptimo año una indemnización, una cotización mayor solo para eventos de indemnización legal en la cuenta 2 de la AFP. Eso es un convenio que puede tener el empleador con la AFP para aquellos trabajadores que tengan esta indemnización a todo evento. Ahora, es un riesgo, porque si el trabajador cumple los 7 años y es sorprendido por falta de probidad, aunque yo los pida por falta de probidad, tengo que pagarle igual sus 7 años de servicio, a diferencia de quien no tuviera este tipo de indemnización. Y la última indemnización es la indemnización legal, que la ley establece que va a equivaler a 30 días de la última remuneración mensual por cada año de servicio prestado y fracción superior a 6 meses, con un tope de 330 días de remuneración, siempre que el contrato esté vigente por más de un año y no haya terminado por alguna de las causales del artículo 160. Eso es lo que se conoce como un mes por año con un tope de 11 meses u 11 años de trabajo. Y ahí se va a pagar la última remuneración mensual que haya tenido el trabajador, solo descontando las cotizaciones previsionales, y ese va a ser el monto con el cual se va a calcular el finiquito. No sé si tiene alguna duda, Carlos. El tope de los 11 años, ¿cierto? Es un mes por año, pero hay un tope legal de AFP, de indemnización. El monto a pagar. Sí, el monto no puede superar los, me lo sé en cantidad, 2 millones, a ver, Es espera, el tope legal imponible por sí, mes. sí, son como 2 millones y algo. 2.664.000 porque está en UF. Son 90 Es, UF. exactamente, 70 UF, exactamente. 90. 90, sí. Sí. Son 90 90 UF, sí, UF son como 2 millones máximo. 600. Claro, a no ser que haya lo que usted decía, porque haya, no sé, algún pacto diferente, pero Sí, lo algún legal convenio son 90 colectivo o UF. contrato colectivo. Sí, 90 Sí, UF por 11 meses. exactamente. Y se le descuenta, en caso del artículo 161, que esté sujeto a FC, se le descuenta el aporte del empleador. Sí, el aporte del empleador se descuenta, pero y eso es lo que le iba a decir, que el trabajador puede reservar sus derechos laborales frente al finiquito. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento en que el trabajador vaya a firmar, puede con su propio puño y letra colocar en el finiquito reserva de derechos laborales respecto de remuneraciones, descuento de AFP, despido improcedente, cotizaciones previsionales, etc. Y eso no se le puede oponer ni el notario ni la empresa, porque si Consulta. se oponen están incumpliendo una normativa legal y eso podría traer un perjuicio mayor para la empresa y para el Ahí sobre notario el también. tema sobre la remuneración, en caso de que sea remuneración fija, ¿cierto? Se toma la última renta fija con el tope legal. Sí, sí, En caso de que sea remuneración mixta, por ejemplo, las comisiones, se toma el sí, promedio de los últimos meses de comisiones, ¿cierto? más el Más el fijo. último sueldo, y no tienen que haber ausencias registradas por licencia, No, no, sí por exactamente, permiso, exactamente. o sí por permiso y por falta injustificada, así se utiliza como base de cálculo. Sí, Porque la DT sacó hace mucho un dictamen que refleja solamente que no se puede utilizar como base de cálculo aquellos meses donde el trabajador haya tenido licencia médica. Ahora, si tuvo ausencia y es remuneración mixta, sí se considera como base de cálculo. Las sí. comisiones u otros incentivos variables.
Sí, exactamente. Ahora, hay un dictamen por ahí de la Inspección del Trabajo que señala que se va a tomar los días completos anteriores a las licencias o ausentismos que tenga el trabajador. Claro, pero Pero eso se toma como última base de cálculo. sí, exactamente, como última base de cálculo. ¿Consulta el material lo enviarán por correo? No sé, yo no tengo problema. No tengo problema en enviárselo a Brandon para que se lo envíe. Ya. ¿Y cuándo hay próxima capacitación? El viernes de 10 a 12, de 10 a 12, si mal no recuerdo, sí. De hecho, aquí yo Ya, les dejo siempre una actividad para que la puedan realizar. ya. Sí, y el viernes hablaríamos sobre los tipos de procedimiento en tribunales desde el punto de vista de la empresa y Hoy del súper trabajador. bueno. Sí. De hecho, Ya. vamos a hablar sobre el comparendo en la inspección del trabajo. Oiga, y ya, ¿y la invitación cómo llega? Ahí con Brandon tiene que verlo. Ya, ya, súper bien. ¿Y su teléfono me lo puedo compartir por los otros? Por Sí, mira, correo. te lo dejo en el chat. Ya, Te voy a dejar mi correo para que puedan contactarme. contacto@lexac.cl. Y ahí me escriben y ahí puedo conversar más a mayor, darle el ya, número de teléfono a la persona o ya, citarlo en una reunión online. ya, ya, se pasó, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Muy, muy buena la capacitación. Qué bueno, me alegro que te haya gustado. Sí, es para refrescar conocimientos. Sí, de todas maneras. O sea, de hecho, Sí, uno en derecho laboral tiene que estar siempre constantemente estudiando sobre todo el tema de la inspección del trabajo, de la dirección del trabajo y todos los dictámenes que ellos dictan. sí, una última consulta, por ejemplo, Dígame. no sé, en el peor caso, si un empleador, por ejemplo, no contratara el seguro COVID, ¿puede autodespedirse un trabajador o no? ¿Cómo? Si Sí, un empleador no contratara el seguro COVID, ¿el trabajador podría puede ser. aplicar la figura del autodespido? Sí, podría ser en base al 184 que veíamos recientemente. Ya. Sí, ese tenía dudas con todo el tema de la pandemia, que ha sido todo un cambio nuevo. Sí. Sí, de hecho, el seguro COVID hay que contratarlo una vez por año ahora. Sí, mientras dure la pandemia. Sí, sí, surgió en la pandemia, exactamente. Y todas las empresas ahora los están pidiendo, salvo aquellos que Sí. tienen trabajadores con contrato honorario. Ya. Eso no los piden. Ya, pues, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Súper buena la capacitación que te y el viernes había una de... Ah, Estimado, entonces damos por finalizar la capacitación de Sí, momento. ningún problema. El Ya, viernes pues. de día 12.